Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad vamos a hacer un reconteo de lo que hemos aprendido en cuanto a la derivada de una función, efectuando una serie de ejercicios, ya que en la siguiente materia, que es cálculo 2, será primordial saber encontrar la derivada de una determinada expresión. Entonces, lo primero que tenemos que repasar para una evaluación final es el saber calcular una derivada. Y para eso vamos a empezar con lo siguiente. Determinar la derivada de la siguiente función. Entonces, como primer ejemplo, vamos a recordar cómo calculamos la derivada de un polinomio. Este polinomio puede ser de cualquier grado y aquí, por en cuanto, vamos a recordar cómo calculamos la derivada de un polinomio, por ejemplo, de segundo grado. Por ejemplo, aquí x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces nosotros queremos calcular esta derivada. De acuerdo a esta clase, ustedes tendrán una actividad que ya veremos si será individual o en grupo, pero la idea es reforzar lo que más nos interesa que ustedes deben saber para la siguiente materia, que es derivar. Por lo tanto, vamos a darle más énfasis a las derivadas. Entonces, sabemos lo siguiente. Para calcular la derivada de esta expresión, lo que vamos a hacer es aplicar las fórmulas que hemos ido aprendiendo durante el transcurso de la materia. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto de x va a ser igual a lo siguiente. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de menos 5x, menos 5. Y derivada de una constante, 0. Entonces aquí ya tengo la derivada de dicha expresión. ¿Cuáles han sido las fórmulas que hemos ocupado en esta oportunidad para calcular estas derivadas? Bueno, voy a plantear acá las fórmulas que hemos ocupado para que ustedes vayan teniendo una idea y recordando lo que hemos avanzado. En primer lugar, aquí hemos aplicado la siguiente fórmula. Número 1, si yo tengo, por ejemplo, una función elevada a un exponente, ¿no es cierto? Entonces, esto va a quedar de la siguiente manera. U elevado a n, la derivada de esto, ¿no es cierto?, va a ser igual a n multiplicado por u elevado a n menos 1. Esa es la fórmula que nosotros ocupamos cuando tenemos una expresión elevada a un exponente, ¿sí? Eso es muy importante, por favor, que quede claro, ¿ya? En primera instancia. Bien. Luego, otra fórmula que hemos ocupado es la fórmula en la que tenemos una constante multiplicada por x. Sabemos que la derivada de una constante multiplicada por x es la misma constante. Y la otra fórmula que hemos ocupado es que la derivada de una constante es 0, ¿no? Esas tres formulitas fueron ocupadas en este ejercicio, ¿no? Entonces acá, ¿no es cierto? Podemos esto generalizarlo, por ejemplo, es igual a u a la n, entonces podemos decir acá, si gustan, ¿no es cierto? Para que esto quede más formal, podemos decir entonces de que la derivada de la función respecto de x va a ser igual a esto de acá.
En este caso, como estamos trabajando, ¿no es cierto?, con la variable u, entonces con respecto de u. Pero esa u, estimados jóvenes, es para simbolizar de que estamos trabajando con una expresión elevada a un exponente, ¿no? Lo mismo acá. Si y es igual a una constante por x, aquí podemos escribir entonces, la derivada será, ok, lo mismo acá, ¿no? Entonces, la derivada será, entonces aquí voy a aprovechar de copiar esta simbología, ¿no? Para poder encontrar el resultado de esta parte. En este caso, ¿no es cierto?, obtendremos la siguiente respuesta. Entonces acá, una constante multiplicada por x, la derivada es la constante. Y en este caso la derivada es en función de x. Y bueno, si y es igual a una constante, entonces la derivada será, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá, derivada de f respecto de x igual a 0, ¿no? Entonces eso es importante recordar, por favor, estas formulitas que son esenciales para poder calcular la derivada de un polinomio. Ahora, este polinomio, como les dije, puede estar elevado a cualquier grado. Lo que nos interesa aquí que quede claro es lo siguiente. Quiero, por ejemplo, calcular la derivada de 5, por ejemplo, x al cubo, más 9, x al cuadrado, menos 15x más 6. Entonces, toda derivada de un polinomio, básicamente se van a aplicar estas fórmulas que ustedes ven acá. Entonces, lo que yo debo entender para la siguiente materia, que es cálculo 2, es que si yo tengo que derivar un polinomio, no importa el grado que tenga, entonces lo que agarro yo es lo siguiente. Derivada de 5x al cubo va a ser 15x al cuadrado. Recordemos de que el exponente baja a multiplicar 3 por 5, 15, y le quitamos un grado. Estamos aplicando esta fórmula. Esta. Luego, más, lo mismo acá. La derivada de 9x al cuadrado sería, este 2 vas a multiplicar al 9, 2 por 9, 18, x, porque le quitamos un grado. La derivada de 15x es esta fórmula. Un número multiplicado por x, la derivada es el número, o sea, 15, y la derivada de un número, o sea, una constante, es 0. Ahí tengo la derivada de esa expresión, ¿no? De esa manera, nosotros calculamos la derivada de un polinomio. Lo otro que nos interesa recordar es la derivada del producto de funciones. Entonces aquí yo quiero calcular, por ejemplo, cuánto es la derivada de, por decir, x al cubo por, ¿no es cierto?, x a la quinta. Y aquí lo que yo quiero mostrar es lo siguiente. Vean de que acá yo tengo un producto, ¿no? Tengo un producto de dos funciones. Una función cúbica y una función de grado 5. Aquí yo tengo dos formas de calcular esta derivada. La primera forma de calcular la derivada de esto sería simplemente que yo agarre, ¿no es cierto?, y diga, voy a multiplicar x al cubo por x a la quinta.
Si yo multiplico x al cubo por x a la quinta, ¿no es cierto? Me va a dar x a la octava. Porque misma base, se copia la base y los exponentes se suman. Y de aquí pues puedo aplicar esta fórmula, ¿no? Puedo aplicar la fórmula que está acá. La fórmula de un exponente o de una expresión elevada a un exponente. Entonces aquí yo puedo decir tranquilamente que la derivada de y igual a x a la octava va a ser igual a lo siguiente. Vamos aquí a colocar el símbolo de derivada. Vamos a decir, la derivada de la función respecto de x va a ser igual a. Y sabemos de que la derivada de x a la octava pues va a ser 8x a la séptima. Y listo, ¿no? Ya tengo la derivada. Entonces ahí tengo un camino para calcular esa derivada. La otra forma que tengo, que me va a servir con fines pedagógicos, es aplicar la fórmula del producto. O sea, ocurre que si yo tengo una función multiplicada por un factor por otro factor, vamos a ocupar las letras U y B, que son las que más ocupan en las fórmulas de derivadas. Si yo tengo el producto de dos funciones, entonces la derivada será, ¿qué dice la fórmula del producto? Que yo tengo que derivar la primera función y multiplicarla por la segunda. Luego eso tengo que sumarlo con la primera función multiplicada por la derivada de la segunda. Vamos a ver si aplicando esta fórmula llegamos al mismo resultado. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo tengo esta función, ¿no es cierto? Es un producto, entonces yo puedo agarrar y puedo decir, esta derivada la pudiese calcular también con la fórmula del producto. Entonces diría, la fórmula del producto me dice, la primera función, x al cubo, la vamos a derivar. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Multiplicado por la segunda función, que no le hago nada, la copio simplemente. Más la primera función por la derivada de la segunda. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. Entonces, haciendo operaciones acá, multiplicando los factores, vea de que 3x al cuadrado por x a la quinta me va a dar 3x a la séptima. Vea también de que x al cubo por 5x a la cuarta me va a dar 5x a la séptima. Porque recordemos de que misma base se copia la base y los exponentes se suman. 3 más 4, 7. 2 más 5, 7. Y esto se puede sumar. 3x a la séptima más 5x a la séptima es pues 8x a la séptima. Y vean, llegamos al mismo resultado, ¿no? Llegamos al mismo resultado. Entonces, cuando yo tengo que multiplicar dos funciones semejantes, me conviene hacerlo así. Porque aplicando esta fórmula, llego al mismo resultado, pero un poquito más largo, por así decirlo, ¿no? Ahora, esta fórmula, ¿cuándo me convendría aplicarla? Cuando las funciones no sean semejantes. Cuando, por ejemplo, tenga que encontrar la derivada de un logaritmo por una raíz, por dar un ejemplo, o una función racional por una función exponencial, por dar otro ejemplo. Entonces, esta fórmula obviamente es importante, pero en situaciones donde las funciones sean semejantes, no es necesario hacerlo porque llegamos al mismo resultado, pero un poquito más largo. Ahora, esta fórmula toma importancia
cuando tenemos que multiplicar dos funciones totalmente diferentes. Ya vamos a llegar a esa parte. Lo otro que nos interesa en derivadas, que es lo que más nos interesa que aprendan en cálculo 1, porque cálculo 2 empieza con derivadas, ¿no es cierto? Es la derivada de un cociente. ¿Cómo calculo la derivada de una división? Aquí, por ejemplo, que me coloquen 2x menos 3. Aquí que me coloquen, por ejemplo, x más 1. Quiero calcular la derivada de esta división. Otra cosa que debe estar clarísima es cómo derivar un cociente. Y en este caso, la fórmula que vamos a ocupar es la siguiente. Vamos a seguir trabajando con la letra U y con la letra B. Y es igual a U sobre B, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál sería la derivada. Entonces acá, vamos a ver cómo nos va a dar la derivada en esta parte. Entonces, la derivada será, ok, cuando yo estoy frente a un cociente, lo que hago es derivar el numerador multiplicado por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo esto tengo que dividirlo entre el denominador elevado al cuadrado, o sea, b al cuadrado. Esa fórmula tengo que familiarizarme tanto para cálculo 1 como para cálculo 2. Entonces, ya tenemos la fórmula que me brinda la derivada de una función racional, que tenga numerador y denominador. Entonces, vamos a aplicar esa fórmula para calcular la derivada. Entonces, sabemos de que y es igual a 2x menos 3 sobre x más 1. Apliquemos la fórmula. La derivada de esta función respecto de x va a ser igual a, entonces, abro un cociente y digo, la fórmula dice, derive el numerador. Entonces, derivemos el numerador. Derivada de 2x, 2. Derivada de 3, 0. Derivada de menos 3, 0. Derivada de una constante, 0. Derivada de una constante multiplicada por x, la constante. Eso lo tengo que multiplicar por el denominador. No estoy obedeciendo. Multiplicarlo por el denominador. Menos el numerador, que es 2x menos 3, multiplicado por la derivada del denominador. Entonces, a ver, derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. Entonces, la derivada de lo que está abajo es 1. Y todo eso lo divido entre el denominador. El denominador es x más 1, ¿no es cierto? Al cuadrado. Entonces aquí sería x más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Ahora es cuestión de hacer aquí operaciones. Y entonces acá me va a quedar siguiente. En la parte de arriba, pues va a quedar 2 multiplicado por x, 2x, 2 multiplicado por 1, 2, 2x por 1, 2x, pero con este menos, menos 2x, menos 3 por 1, menos 3, pero con este menos, más 3. Reduzco términos semejantes, entonces este 2x se va con este 2x, y me queda, ¿no es cierto?, 2 más 3, y ese 2 más 3 es 5. Entonces la derivada de esto es 5 sobre x más 1 elevado al cuadrado. Ahí tengo la derivada de esa expresión.
Ahora, no siempre me van a dar funciones racionales de primer grado, o sea, elevado a uno. Aquí me pueden dar cualquier polinomio. Por ejemplo, vamos a suponer que el numerador es, por decirles, x al cuadrado menos x y el denominador es 2x. Entonces quiero calcular esa derivada. Lo primero es una división. La derivada de una división tenemos que tener claro de que se calcula con esta fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, para que usted encuentre la derivada de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de x, lo que usted debe hacer es una división. ¿En dónde? Comienzo. Debe encontrar la derivada del numerador. O sea, el numerador lo derivo. Derivada de x cuadrado, 2x, menos derivada de x, 1, multiplicado por el denominador, menos, abro paréntesis, copio el numerador y lo multiplico por la derivada del denominador. Derivada de 2x, 2. Todo eso tengo que dividirlo entre el denominador, 2x, elevado al cuadrado. Se vengo y digo, este 2x elevado al cuadrado. Entonces ahora hago operaciones. Eh, Multipliquemos estos factores y multipliquemos estos factores. Bueno, 2x por 2x es 4x al cuadrado. 2x, repito, por 2x es 4x al cuadrado. Menos 1 por 2x, menos 2x. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, pero con este menos, menos 2x al cuadrado. 2 por menos x, menos 2x, pero con este menos, más 2x. Entonces, reduzco términos semejantes y aquí pues vea de que este menos 2x con este 2x se tachan. Y 4x cuadrado menos 2x cuadrado es pues 2x cuadrado. ¿No es cierto? Sobre 2x al cuadrado es pues indudablemente 4x cuadrado. Porque 2 al cuadrado, 4, x al cuadrado, 4x cuadrado. El x cuadrado con el x cuadrado lo puedo tachar, ¿no es cierto? Este se puede tachar, este x cuadrado se puede tachar con este x cuadrado. Y aquí pues me va a quedar 2 cuartos. Y puedo sacar la mitad, ¿no? La mitad sería un medio. Entonces ya tengo la derivada de esa expresión. Ojo, no siempre la respuesta será un número. Va a depender pues del ejercicio. No podemos acá aprender de memoria, ¿no es cierto? Lo que tenemos que entender es que dependiendo del problema que nos den, lo importante es manejar la fórmula y encontrar la derivada con los conceptos fundamentales. Ahora, otra cosa que tenemos que asegurarnos, que tienen que saber muy bien, es, por ejemplo, qué pasa cuando a mí me dicen lo siguiente. A ver, encontrame la derivada de la siguiente función. Vean, aquí voy a colocar x al cuadrado menos 4x elevado al cubo.
¿cómo encontramos la derivada de esa función? Uno diría, pucha, aquí voy a tener que desarrollar el cubo. No es necesario. Cuando ustedes tengan una función elevado a un exponente, entonces acá ustedes pueden aplicar esta fórmula. Cuando usted tenga y igual a u elevado a n, entonces la derivada será, ok, la siguiente. La derivada de esta función respecto de x va a ser igual. El exponente lo bajamos a multiplicar la expresión elevada a n menos 1 por la derivada de u. Si ustedes un poquito observan esta fórmula me es familiar con esta de acá. Vean, con esta de acá. Entonces uno dice, un ratito, pero ¿cuándo aplico esta y cuándo aplico esta fórmula de acá? Porque son muy parecidas. La primer fórmula, esta primer fórmula, se aplica más que todo cuando la x está individual. Por ejemplo, derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de 5x a la cuarta, 20x al cubo. Entonces, cuando la x está sola, elevada a un exponente, aplico esta fórmula. Pero cuando la x ya tiene acompañantes, cuando la x ya tiene un acompañante y todo eso está elevado a un exponente, ya la fórmula se agranda a esto. Entonces acá, lo que yo necesito es lo siguiente. Vamos a decir que la derivada, ¿no?, de esta función va a ser igual a lo siguiente. Voy a aprovechar esto. Aquí está. La simbología, ¿no? Y esto podemos bajarlo para que tengamos acá hoja para explicar. O un tamaño considerable de hoja de cálculo para realizar la explicación. Bueno, les decía, ¿cómo calculo la derivada de esto? El exponente lo bajo a multiplicar la misma expresión, pero le quito un grado. Fíjense, ya no va a ser cubo, va a ser cuadrado. Entonces aquí lo que voy a hacer es copiar todo esto para ganar tiempo. En el momento que vos el exponente lo bajas, a este tenés que quitarle 1, o sea, se hace cuadrado. Y lo multiplico por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es u en esta fórmula. U es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, la derivada de x cuadrado, 2x, menos la derivada de 4x, 4. Listo, ya tengo la derivada de la función. Ahí está, ahí encontré la derivada. Esa es la derivada de la función. ¿Ok? Aquí podemos hacer otro ejemplo, ¿no?, para que quede claro. Por ejemplo, aquí, ejemplo número 7, pues quiero calcular la derivada de 2x al cubo más 5x elevado a la cuarta. Entonces, cuando yo tenga un argumento, eso es lo correcto mencionar en esta parte. Cuando yo tenga un argumento elevado a un exponente, voy a aplicar esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, esta es la función que yo debo derivar de acá, ¿no es cierto? Vamos a decir lo siguiente. La derivada
de esta función respecto de x va a ser igual. Entonces, apliquemos la fórmula. Este 4 vas a multiplicar al argumento, pero cuando el exponente lo vas a multiplicar, le quito 1, o sea, se hace 3. Y lo multiplico por la derivada del argumento. O sea, cuando yo el exponente lo bajo y le quito 1, a eso tengo que multiplicarlo por la derivada de lo que está acá adentro. Entonces, la derivada de lo que está acá adentro es derivada de 2x al cubo, 6x al cuadrado. 6x al cuadrado. Derivada de 5x, 5. Y listo. Ya tengo la derivada. Ahí encontré la derivada de esta expresión. Eso también vamos a querer que ustedes refuercen para la siguiente materia. Vean de que en estas prácticas finales vamos a darle más énfasis a las derivadas. ¿Por qué? Porque en la siguiente materia no van a llevar límites, no van a llevar funciones, van a llevar derivadas. Entonces, tiene que estar clarísimo lo que es una derivada para que cuando vayan a cálculo 2 no tengan ningún problema desde el comienzo de la materia para entender, ¿no? Lo que va a cambiar en cálculo 2 es que van a trabajar con más letras, pero las fórmulas van a continuar siendo las mismas y los primeros temas son estos cálculos que ustedes están viendo ahorita en cálculo 1, ¿ya? Por eso que, vuelvo a repetir, vamos a darle énfasis a lo que es la derivada como primordial en cuanto a esta materia. Otra cosa que nos interesa, que quede claro en cálculo 1, es la derivada de los logaritmos. Ustedes saben que hay dos tipos de logaritmo. El logaritmo base 10 o base n y el logaritmo neperiano. A nosotros nos interesa que para usted quede claro cómo calcular las derivadas de esas dos expresiones. Y eso ya está formulado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, quiero calcular la derivada del logaritmo base 10 de una expresión. Y esta expresión puede ser cualquiera. No hay ningún problema en quién sea el argumento. Por ejemplo, quiero calcular, por ejemplo, la derivada del logaritmo de x al cuadrado menos 4. Lo primero, tengo que reconocer cuál es el logaritmo que me están colocando. Este es el logaritmo común y corriente estándar que nosotros conocemos. El logaritmo base 10. Entonces acá yo digo, mire, para calcular la derivada de una expresión logarítmica, vamos a colocar la siguiente forma. Si a mí me dan una pregunta, y igual al logaritmo, voy a ocupar u. Entonces, la derivada será, ok, ¿cómo calculamos la derivada de esto? La derivada de esta función respecto de x, bueno, en este caso sería respecto de u, ¿no? Porque dependemos de u. Si aquí fuera x, respecto de x, si aquí fuera z, respecto de z, ¿no? Sería lo siguiente. En este caso vamos a provocar una división. Ocurre que la derivada de un logaritmo, base 10 o base n, su fórmula me dice esto es igual a una división en donde se deriva u en el numerador, se copia u en el denominador y esto me dice se multiplica por el logaritmo de a de e. Esa es la fórmula que debo utilizar. Ahora, va lo importante aquí.
¿no? Esto es lo importante a aclarar en esta fórmula. En esta fórmula, para que yo sepa quién es A, tengo que venir acá, porque aquí estoy asumiendo que es base 10. Entonces, para que quede claro, porque no siempre va a ser base 10, aquí voy a colocar así. Logaritmo, logaritmo de A de U. Entonces, A es la base de tu logaritmo. Entonces, con esta fórmula, yo puedo resolver o encontrar la derivada de un logaritmo. Entonces digo, bueno, sabemos de que y es igual al logaritmo de x cuadrado menos 4. Vamos a calcular su derivada. Entonces vengo y digo, la derivada de esta función respecto de x va a ser igual a una división. La fórmula me dice, derive u. ¿Qué es u? Lo que está dentro del paréntesis. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 4, 0. Sobre u. O sea, sobre lo que está dentro del paréntesis. X al cuadrado menos 4. Multiplicado por el logaritmo de e. La pregunta es, ¿y cuánto vale a? En este caso vale 10. Y como es 10, se sobreentiende. Ahora, para que esto se vea mejor en la fórmula, lo que voy a hacer yo ahora acá es lo siguiente. Voy a decir, ¿y qué pasaría si me dicen a mí, a ver, encontrame la derivada, por ejemplo, del logaritmo de base 3, paréntesis, de x al cubo menos x? Entonces acá voy a aplicar la misma fórmula, pero ya la base no es 10, es 3. Entonces la base puede ser cualquiera. A mí lo que me interesa es que quede claro la aplicación de la fórmula. Yo digo, tengo que derivar un logaritmo. ¿Cómo es la derivada de un logaritmo? Comienza con una división. ¿Qué coloco en el numerador? En el numerador colocas la derivada del paréntesis. Vean, sigan la fórmula. Derivada de u, derivada del paréntesis, derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de menos x, menos 1. Sobre u. ¿Qué es u? Lo que está dentro del paréntesis. O sea, copio esto tal como está. Por el logaritmo base a. ¿Tu logaritmo de qué base es? Mi logaritmo es base 3 multiplicado por e. Listo. Ya tengo la respuesta del ejercicio. Entonces, esa es la respuesta de nuestro primer ejercicio y esta es la respuesta de nuestro segundo ejercicio. O sea, una cosa es derivar un logaritmo estándar y otra cosa es derivar un logaritmo neperiano. Ejemplo. Y si me preguntan este logaritmo, por ejemplo, este logaritmo natural, esa es otra cosa. Por ejemplo, el logaritmo natural de x cuadrado. Aquí el argumento puede ser cualquier polinomio. Por ejemplo, x cuadrado menos 3x. Para derivar un logaritmo natural, ya ustedes saben, porque hemos llevado la fórmula durante el avance. Pero recordemos la fórmula. Entonces, si yo tengo acá y igual al logaritmo de u, logaritmo natural, entonces la derivada será
Entonces vengo acá y digo, la derivada de esto, la derivada de esta función respecto de x va a ser igual a una división donde en el numerador derivo u y en el denominador copio u. Vean, esa es la fórmula de un logaritmo natural. Vean la diferencia de un logaritmo estándar, su fórmula, a un logaritmo natural. ¿Cuál es la diferencia? Hasta aquí son iguales. Hasta aquí son iguales. No, vean, observan. La diferencia está en que este logaritmo, este factor lo multiplica por el logaritmo de la base que te dieron por e. Mientras que este no multiplica por eso. No multiplica por ese factor. Entonces acá lo que yo voy a hacer es simplemente agarrar y decir, como queremos encontrar la derivada de esta función logaritmo natural, entonces pues lo que yo quiero que ustedes digan lo siguiente. Queremos derivar un logaritmo natural. ¿Cómo derivamos un logaritmo natural? La derivada de un logaritmo natural es una división, ¿no? Donde en el numerador colocamos la derivada del paréntesis. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 3x, 3. Sobre lo mismo, o sea, sobre lo que está dentro del paréntesis. Nada más. Ahí tengo la derivada. Ya está calculada la derivada. Vean, ahí está calculada la derivada de este logaritmo, ¿no? Entonces, las derivadas de los logaritmos son muy similares, con la única diferencia que el logaritmo estándar tiene este producto. Y el logaritmo neperiano o natural solamente se basa en esta fórmula. Lo otro que nos interesa que también quede claro en la parte de derivadas es, por ejemplo, lo siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo que derivar, por ejemplo, un número elevado a una función? Porque, a ver, ¿qué pasaría si me dicen, a ver, esta función, póngale 2 elevado a x cuadrado menos 1? Tú aquí tienes un número elevado a una función. No confundas una función elevado a un número. A ver, no confundamos lo siguiente. Yo aquí tengo una función elevado a un número. Una función elevado a un número, ya conocemos la fórmula. Ahora, si fuese al revés, si tengo un número elevado a una función, entonces, ¿qué haríamos en ese caso? No, como acá, tengo un número elevado a una función. Entonces acá, lo que yo diría es lo siguiente. Si y es igual a un número, ese número llamémosle a. Puede ser cualquier letra, ¿ya? A elevado a n. N es una función. O también podemos colocarle u. Si ustedes van a ver la bibliografía, van a ver libros, van a ver videos, eh, los autores van colocando diferentes letras. Entonces, el tema de la letra no es el problema. El problema es entender qué fórmula voy a ocupar. Como estamos trabajando aquí con U y con B, vamos a trabajar con U o también podría trabajar con B. Entonces, trabajemos con U. Entonces, la derivada será bien. Entonces acá vamos a decir, la derivada de esta función respecto de x va a ser igual. Bien, ¿cómo derivamos este tipo de ejercicios? Este tipo de derivadas se va a convertir en un producto. Este número elevado a la función
voy a tener que multiplicarlo por el logaritmo natural del número y eso tengo que multiplicarlo por la derivada de u. Esta es la fórmula que vamos a aplicar para poder calcular este tipo de derivadas. Entonces, apliquemos la fórmula. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la función que yo tengo que derivar. Reconozco qué función me están dando. Me están dando una función que tiene un número elevado a una función. Si yo tengo que derivar una función que tiene un número elevado a una expresión o a otra función, entonces yo ya sé qué fórmula voy a ocupar. La derivada de f respecto de x va a ser igual. Entonces, ¿no? Busco mi formulario y digo, esta es la fórmula que debo ocupar. ¿Cómo sabes que esta es la fórmula? Porque a es un número y u es una función. Tengo un número elevado a una función. Entonces, aplico la fórmula. La fórmula me dice, copiar el número y copiar la función. Vengo, lo copio por el logaritmo natural del número, o sea, logaritmo natural de 2 por la derivada de u, o sea, la derivada del exponente. Me voy al exponente y digo, derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 1, 0. Listo. No es más. Ya tengo la derivada del ejercicio. Ya tengo la derivada de la función. ¿Ok? Entonces, de esta manera se calcula la derivada de un valor numérico elevado a una función. ¿Sí? Eso es importante, digamos, tomarlo en cuenta. Ahora ustedes aquí pueden acomodar sus factores. Si es posible reducir algunos términos, se reduce, pero lo importante aquí es entender la aplicación de la fórmula, ¿no? Podemos aquí hacer un ejercicio más para que quede claro. Entonces acá tenemos un problema número 12. Aquí, por ejemplo, que sea 5 elevado, por ejemplo, a x al cubo menos x. En el exponente puede haber cualquier polinomio. Lo importante para nosotros es que usted reconozca lo siguiente. Usted diga, a ver, me están pidiendo la derivada de un número elevado a una función. Por lo tanto, cuando yo reconozco que me están preguntando un número elevado a una función, entonces yo ya sé qué fórmula tengo que aplicar. Entonces la fórmula que tengo que aplicar es la que acabo de mencionar en estos momentos. La derivada de la función respecto de x es igual. Le digo, la derivada de un número elevado a una función es copiar el número en la función, multiplicarla por el logaritmo natural del número y eso multiplicarlo por la derivada del exponente. Derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. Derivada de menos x, menos 1. Listo, no es más. Ya está. Vamos a marcar esta respuesta como hemos estado marcando en los problemas anteriores. Ahí está, ¿no? Entonces, prácticamente, las derivadas son aplicar fórmulas para poder encontrar, ¿no es cierto?, algunos ejercicios o algunos resultados que me van a permitir, ¿no es cierto?, después realizar aplicaciones. Ya ustedes saben de que la derivada en el ámbito económico nos permite calcular ingresos máximos, utilidad máxima, costos, ¿no? Ya lo hemos hablado. Por eso que es importante que nosotros tengamos un conocimiento sólido
en lo que es una derivada, ¿no? Lo otro que me interesaría que recuerden es la parte de lo que es la derivada de una raíz. Eso también es importantísimo. Más que todo, las derivadas básicas es lo que tenemos que asegurarnos que ustedes se vayan sabiendo la siguiente materia, ¿no? Las derivadas básicas, que es la que estoy mostrando en estos ejemplos. Entonces, por ejemplo, quiero calcular la derivada de la raíz cuadrada, por ejemplo, de x al cuadrado menos 4x, ¿no? ¿Cómo derivamos eh, una raíz cuadrada? Esto igual lo vimos en el avance. No, bueno, aquí voy a anotar la fórmula. ¿No? La fórmula sería, si tú tienes y igual a la raíz cuadrada de u, entonces la derivada será, entonces acá yo voy a decir, en este caso, la derivada de esta función respecto de x va a ser igual un cociente donde en el numerador vamos a derivar el argumento, o sea, lo que está dentro de la raíz. Abajo vamos a colocar un 2 porque es una raíz cuadrada y lo vamos a multiplicar por la misma función. O sea, esta fórmula para ustedes ya es familiar. Es más, la mayoría de estas fórmulas que les estoy mostrando para ustedes ya es familiar en el avance que hemos hecho. Entonces, pues, lo que yo agarro es decir, como me ha pedido calcular la derivada de esta expresión, esto es y, entonces vamos a decir, ¿no?, que la derivada de esta expresión, ¿no es cierto? Acá, la simbología. La derivada de esta función respecto de x va a ser igual a una división donde, ¿qué coloco en el numerador? La derivada de lo que está adentro de la raíz. En palabras técnicas, el argumento. Todo lo que está dentro de una raíz se llama argumento. Derivada de x cuadrado, 2x. Derivada de 4x, 4. Sobre 2, porque es una raíz cuadrada, por lo mismo. Si puedo simplificar, si puedo factorizar, lo hago. ¿A qué me refiero? Que aquí me doy cuenta de que este 2 y este 4 los puedo factorizar. O sea, si saco el 2, aquí me quedaría x y acá me quedaría 2. Porque recuerde de que 2 por x es 2x y 2 por 2 es 4. Entonces, este 2 con este 2 los puedo simplificar y mi derivada va a quedar más simplificada, más reducida. Este 2 se va con este 2, ¿no es cierto? Y entonces pues, aquí me va a quedar x menos 2 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4x. Y de esa manera calculamos la derivada de una raíz cuadrada. También hemos visto la derivada de una raíz de subíndice n. O sea, con este problemita más vamos a cerrar un poquito nuestra clase de hoy. A ver, si la raíz no fuese cuadrada, por ejemplo, yo te digo, a ver, encontrarme la raíz quinta de, por ejemplo, x al cuadrado más 1. Entonces, lo que yo tengo que saber es que cuando la raíz no es cuadrada, la fórmula poquito va a cambiar. Lo que nos importa es que ustedes estén familiarizados con la fórmula. Entonces, si yo tengo y igual, por ejemplo, a la raíz n de u. ¿Por qué pongo n? Porque puede ser raíz quinta, raíz cuarta, raíz octava, raíz n de cualquier número. Entonces, la derivada será bien. Ok, entonces acá vamos a colocar la fórmula que ustedes también ya la conocen de cierta manera. La derivada de esta función
en este caso, respecto de U, ¿no? Porque, a ver, bueno, uno está acostumbrado a respecto de X, pero aquí lo correcto, y estamos a tiempo de corregir, es respecto de U porque estamos trabajando con U, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá lo mismo, estamos trabajando con U. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Tener claro, digamos, de que estamos trabajando con la variable U, ¿sí? Para que esto quede realmente como se debe. Bien, perfecto. Entonces, esto pues va a ser una división, aquí va a ser una división en donde en la parte superior vamos a derivar U, en la parte inferior, en el denominador, N va a multiplicar a la raíz N de U elevado a N menos 1. Esa es la fórmula que tengo que ocupar para cuando tenga que derivar una raíz que no sea cuadrada o una raíz que sea cúbica, cuarta, quinta, etcétera. O sea, una raíz que no sea la raíz cuadrada. En este caso, la raíz quinta, por ejemplo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir, ¿no? Y voy a decir, la derivada de esta función, en este caso, respecto de x, ¿no? Porque fíjense, estoy trabajando con X. En la fórmula pongo U porque estoy trabajando con U. Pero la fórmula, pues, es un símbolo, ¿no es cierto? Es una simbología que se da en los libros, en los artículos de Internet o en videos de Internet. Ustedes van a ver, estas fórmulas son recontraconocidas, ¿no es cierto? Las pueden encontrar en cualquier libro de cálculo, en cualquier video que tenga que ver con la materia, etcétera, etcétera. Y la letra pues depende de con quién estés trabajando. ¿Estás trabajando con U? Respecto de U. ¿Estás trabajando con X? Respecto de X. Entonces, división, derivo lo que está acá adentro, derivada de X cuadrado, 2X, derivada de 1, 0, sobre N. ¿Cuánto vale N? 5. Por la derivada de una raíz que no sea cuadrada, tiene la particularidad de que vamos a multiplicar esta expresión por el subíndice. Como es 5, por 5. Si aquí fuera 6, por 6, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, derivo el numerador sobre el valor de n, el subíndice de la raíz, 5 por la raíz quinta, fíjense, ¿no es cierto? La raíz quinta de u. ¿Quién es u? Todo esto, o sea, u es x al cuadrado más 1, x al cuadrado más 1, elevado a n menos 1, o sea, 5 menos 1, 4. Listo. Ya tengo la derivada de esta raíz. Ahí está, el resultado. Entonces, es cuestión de obedecer la fórmula. Incluso esto, si quieren, pueden escribirlo así. No hay ningún problema. La cuestión es seguir la fórmula. La cuestión es familiarizarse con la fórmula. La cuestión es entender qué fórmula es la que vamos a ocupar. Bien, mis estimados jóvenes, hasta aquí vamos a llegar por esta clase, en esta parte de las derivadas, y vamos a pasar a la ronda de preguntas y consultas. Si hubiesen una consulta, algún comentario, lo vemos en la siguiente ronda. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la ronda de preguntas y consultas. Será hasta una siguiente oportunidad. Que estén muy bien.